Yo cuando de pequeño vivía en una casa en San Blas, una casa de 34 metros cuadrados, y vivíamos ahí pues mis padres, mi hermana y yo. Y recuerdo cuando me trajeron la bicicleta, cuando los Reyes Magos me trajeron la bicicleta. Una bicicleta, una BH, una cosa maravillosa. Y recuerdo cuando me levanté y vi la bicicleta, quise llevar la bicicleta a la habitación de mis padres y que era prácticamente imposible moverse con la bicicleta. En mi casa había muchos muebles y la bicicleta iba golpeando por todas partes, ¿no? Desde entonces los Reyes Magos para mí han sido siempre muy importantes. Yo siempre quise tener un Scalextric y nada, no había manera de conseguir. Y hace unos años los Reyes Magos me trajeron un Scalextric y le tuve montado en el salón de mi casa durante pues, todo un año, estuvo ahí montado. Cuando por la mañana me levanté y me encontré el Scalextric fue algo tremendo. Fue algo, ostras, por fin tenía un Scalextric. Sí, es cosas que a lo mejor ahora, bueno, pues es más fácil comprar determinadas cosas, ¿no? Pero aquello sí se recuerda muy bonito. Hace 3 meses que está entre nosotros. Los científicos lo han bautizado como COVID-19 y repiten que es menos peligroso que la gripe común. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso. España registra 10 casos positivos por coronavirus. Y España está preparada para hacer frente a esta situación. El incremento de casos empieza a sobrepasar la capacidad de hospitales. Se empiezan a construir ya hospitales de campaña. La presión sobre las UCIs en las próximas semanas va a ser importante. Que están desbordados, que no pueden atender a un paciente más. Las instalaciones del Palacio de Hielo funcionan como morgue. A nivel mundial, los casos superan ya los 26 millones. Hay más de 265.000 fallecidos. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. This evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Probably heard. Wash your hands, stay clean. You don't have to necessarily grab every handrail unless you have to. You know, you do certain things that you do when you have the flu. I mean, Lo peor está por llegar. Quedan días muy duros. Me llamo Sergio Fernández. Me llamo Alba Batista. Yo soy Lorena. Soy Cristina. Yo me llamo Salvador Espinosa Ramírez. Soy Begoña Balboa. Soy enfermera del Hospital de Lenares y casi todo el tiempo que yo he estado trabajando he trabajado en las plantas, en plantas de hospitalización, en todo tipo de plantas de cirugía, medicina interna, neuro, hemato, onco, bueno, geriatría, o sea, he trabajado en todo tipo de plantas, pero en la UCI llevo un año y un poquito más. Trabajo actualmente en el servicio de urgencias del Hospital de Lenares en Coslada y justo en ese hospital llevo desde noviembre, unos 5 meses más o menos. ITCAE, terminé los estudios en diciembre del 2018 y trabajo en el hospital desde julio del 2019. Soy el supervisor de la urgencia del Hospital de Lenares desde hace 12 años. Hace 13 años, 14, trabajando en primaria. Aparte de enfermero, soy fisioterapeuta. Soy médico, terminé mi carrera en el año 85 y luego en el año 90 empecé en urgencias, en lo que era antiguamente el Servicio Especial de Urgencias, que luego pasó a llamarse 061 y que actualmente se llama Sumo 112. Desde el 2012 empecé en la Universidad Francisco de Vitoria. Y ahí estoy trabajando desde entonces dirigiendo el Centro de Simulación Clínica Avanzada. Me enseño a los futuros médicos a ser médicos. No les enseño medicina, les enseñamos eso, a saber estar, a saber acompañar y a saber compartir con sus pacientes lo que tienen encima, ¿no? Soy enfermera en el Hospital de Lenares, en Madrid. Llevo siendo enfermera desde 2004 y en concreto en el Hospital de Lenares llevo desde 2008, que se abrió el hospital, que empecé a trabajar en una unidad médica, que es una unidad que en esos hospitales más pequeños se divide
la cirugía por un lado y lo médico por lo otro. Pues bueno, pues yo trabajaba en la parte médica y con los años nos hemos ido especializando un poco y ahora pues casi todo lo que tenemos es de oncología y de hematología, hasta ahora. Ahora con la pandemia del coronavirus, pues ya solo trabajamos con coronavirus, por lo menos de momento, en mi unidad. Lo de esta situación sobresale todo lo que hemos vivido en España, yo creo que en el mundo, pero los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, nosotros lo comentamos con los compañeros y yo con la gente más antigua de la UCI, ¿no? Que llevan muchísimos años, nunca se habían presentado con nada parecido, vamos, ni mucho menos. Porque incluso al principio que decían que era como una gripe, como la gripe A, cuando se empezó con la gripe, que también fue un poco, también así un poco desbordante, pero vamos, para nada similar. Hemos tenido situaciones con muchísimo personal, con muchísimos pacientes y sobrecarga de trabajo, pero así tan de repente y una pandemia nunca. Desde que estoy en esto no he visto nada parecido. Y mis compañeros con los que yo he hablado, que siempre se habla, pues tampoco han visto algo parecido, incluso gente que vivió el 11M, esto les ha desbordado aún más. Me tocó vivir, por ejemplo, el atentado del 11M y Madrid no se colapsó en ese momento porque tiene un montón de recursos sanitarios como para no colapsar. Te hace temblar, digamos, al sistema durante unas horas, pero luego en cuanto se reclasifican los pacientes y se recolocan en los diferentes centros sanitarios, pues ya no hay colapso, porque tiene capacidad de absorber la tragedia que sucedió en el 11M, ¿no? Vivir esto, yo he vivido las imágenes posteriormente, las he visto y tal, y ver pacientes tumbados en el suelo en los hospitales y demás, eso no lo había vivido yo nunca. Nosotros en la Comunidad de Madrid estamos acostumbrados a trabajar bajo mínimos, o sea, es decir, que nunca sobra personal, que siempre estamos, pues eso, con mucho trabajo y demás. Y todos los inviernos, es verdad que en la época de la gripe es algo estacional y es verdad que ahí empeora mucho la situación del hospital. Pero en concreto, como esto, no, es imposible, pero ni yo lo he visto ni mis compañeras más mayores. Es algo más parecido a la gripe, que la gripe en España mueren todos los años entre 3.000 y 6.000 personas, pues esto puede ser lo mismo, aunque concentrado en un espacio de tiempo. ¿Sí? Y el problema de esto es que se ha concentrado todo en muy poco tiempo. Y cuando ya empieza a haber el chill en Italia, pues es cuando empiezas a decir, oye, que esto no es lo que nos están contando. La verdad que es que lo veíamos lejano. Y lo veíamos como, eso está en China, se quedará en China, y nosotros estábamos totalmente ajenos y la verdad que no esperábamos que fuese a pasar esto. Luego ya cuando ves lo de Italia, pues ya ves esas cifras, con lo que cuentan, porque además ya lo ves con otra visión, no sé, es como que ya si es en Europa, pues lo ves como mucho más cercano, más real, las cifras parecían mucho más coherentes, entonces ahí sí que ya empezábamos a olernos que eso iba a llegar y que iba a llegar pues en breve. Sabíamos que en España iba a tocar en el momento que pisó tierra en Italia. Yo creo que menospreciamos un poco lo que estábamos viviendo o viendo de China. Los primeros comentarios que había pues, por allá por el mes de febrero eran en ese orden, ¿no? No será para tanto, ya verás cómo tal, ¿no? Cuando llegó a Italia sí que ya la cosa la vimos de una forma diferente. Yo creo que ahí empezamos a verlo a pensar, cuidado, esto está colapsando el sistema en Italia, ¿no? Y ya fue cuando empezamos a tomar medidas, ¿no? Yo creo que ahí es cuando ya empezamos a tomar medidas, la gente se empezaba a ver gente con mascarilla por la calle. De hecho, incluso a veces decíamos a la gente que iba con mascarilla por la calle, le decíamos que exagerados, ¿no? Entonces, los días previos, pues intentas prepararte, pero pues si tienen pacientes, pues vamos a hacer este circuito, vamos a ver si habilitamos, pero no piensas que van a venir ni tantos pacientes, ni con esta patología tan fastidiada, ni nada, no te da tiempo. Yo ya decía, bueno, es que ya son 2 meses los de China, o sea, están confinados, Italia ya empezaba a estar muy mal,
Y decíamos, bueno, ¿y cómo no nos va a pasar a nosotros? O sea, es que nos puede pasar. Y que encima, pues eso, veíamos que no teníamos las medidas necesarias. Y es verdad que nosotros en la UCI, pues bueno, la gente de la UCI es bastante guerrera, ¿no? Y nos vinieron a dar una charla de los EPIs y de las cosas y bueno, y ahí tuvimos incluso nuestros más y nuestros menos, ¿no? Porque nos decían cosas que la verdad es que nosotros mismos no nos lo creíamos, ¿no? Incluso, o sea, que decíamos, no, es que esto va a ser más de lo que nos están contando y si no... Y bueno, y el problema va a ser que nos vamos a contagiar nosotros, ¿no? No ellos. La primera semana de marzo nos avisaron desde que habíamos tenido un paciente de coronavirus 4 días o 3 días antes en la urgencia. Y entonces ya pues un poco más. Y eso que tenemos, yo vivo en Torrejón, estamos cerca y el hospital de Torrejón ya había tenido casos, incluso pacientes en la UCI la semana anterior. Nosotros ya veíamos casos extraños en los que ya no te cuadraban, había mucha gente con infecciones respiratorias, que puede ser o no, tampoco se estaba buscando, no era una cosa que se buscara porque tampoco faltaban mucho, bueno, como hablaré después, faltaban muchos datos para indicarnos de que esto pudiera estar aquí. El primer caso, además, saltó justo en nuestra planta, que pues era una paciente que había estado en contacto con una persona en otra comunidad autónoma y que luego resulta que le había dado positivo. Entonces, claro, pues por precaución saltaron las alarmas, se le hizo la prueba y fue el primer positivo. Entonces, claro, lo teníamos ahí, en medio de la unidad, pues sin saberlo. Sí que es cierto que teníamos más miedo de lo que nos contaban, de lo que nos decían y yo creo que vimos más el peligro que los que lo tenían que haber visto o tenían que haberlo visto, no sé. Entonces sí que pues ya intentamos poner un poco nosotros mismos, ¿no? O sea, nuestras propias, o sea, ser muy escrupulosos con las medidas de seguridad y exigir que nos las diesen, ¿no? Ellos saben perfectamente de la información directa de China, de Italia, y saben desde primeros de año que esto puede ser grave. Entonces, a lo mejor creas un caos en la sociedad el hacer así radical. A lo mejor todo lo que ahora están previniendo de una vuelta a la normalidad paulatina, pues tenían que haber hecho un estado de alarma paulatino hasta llegar a grande. Entonces, evitar ciertas cosas que podían haber hecho, sobre todo porque tenían información. Si tú no puedes hacer nada si no sabes nada. Nosotros en los sistemas, en la sanidad o en la urgencia, pues vamos, si no tenemos ninguna información, no tenemos nada, pues seguimos con nuestra dinámica diaria. En cuanto empiezas a tener algo de información y vas adelantando o intentas poner medios, decir, pues si pasa esto, hacemos esto, pero ellos que tienen toda la información, yo creo que tienen que haber actuado antes, sobre todo por Italia. China, pues te puedes creer o no creer, pero Italia la tienes aquí al lado. Excepto el director de la OMS, que siempre ha sido como muy, ha dicho las cosas siempre diciendo, cuidado que esto es importante, cuando salieron los primeros informes de la OMS y demás. Yo creo que en el gobierno sí que se ha pecado un poco al principio de, bueno, esto no nos va a pasar, nosotros tenemos una sanidad maravillosa, tenemos no sé qué, tenemos no sé cuántos, y luego nos hemos dado cuenta que tenemos una sanidad de mierda. O sea, ese es el tema, tenemos una sanidad de mierda porque era un suflé, era muy bonita, pero nada más. Es como, si tú al suflé no le das una buena base, el suflé se cae. Las tartas no pueden ser a base de suflé porque son muy bonitas, pero duran muy poquito, enseguida se caen. Y a la sanidad nos ha pasado exactamente lo mismo, era algo aparente, pero si tú no inviertes adecuadamente, pues lógicamente se va a la mierda. Y es lo que nos ha pasado, se ha ido a la mierda. Luego ya empezaron a llegar a la urgencia, eso es la vía normal de llegada al hospital, que entras por la urgencia y claro, cuando ya saltan las alarmas ya se le hace la prueba a mucha más gente, entonces ahí ya sí que entraban todos por la urgencia y luego ya se iban seleccionando los que serían positivos, los que no, pero bueno, en un principio pues iban saltando sin esperárnoslo nadie, claro. Pasan a la urgencia y luego según cómo se encuentra el paciente pues ya se deriva a la UCI si se ve conveniente y sí, había pacientes que según venían con las ambulancias, sobre todo personas mayores,
se les veía que se ahogaban, ¿no? O pacientes que en verdad tenían bien, con su sintomatología, dificultad respiratoria y estaban así como estables dentro de lo que cabe y en 20 minutos, 30 minutos se ponían malísimos de ahogarse, de no poder respirar y de tener que derivarlos a la UCI, que también se amplió. Una UCI es una unidad de cuidados intensivos, entonces no tiene nada que ver con cualquier planta ni servicio del hospital, porque es un sitio donde hay cada enfermo está en un box, que es como si fuese una habitación más pequeñita, lógicamente, pero que esa habitación da como a una parte central donde estamos, digamos, todo el servicio de enfermería, que es donde están los monitores, donde vemos esos monitores que los pacientes tienen dentro de su habitación o su box. En esos box pues está toda la monitorización de los pacientes, todo lo necesario, los equipos, todos los aparatos que puedan necesitar cada paciente, el respirador, lógicamente, y bueno, pues luego pues ciertas cosas que hay, pues que es el material que más usamos en ese, pues para, digamos, que nuestro trabajo diario, ¿no? Entonces más o menos 10 camas, a veces 11, bueno, pues depende de la situación, pero a veces tenemos más pacientes y la UCI no es un sitio que siempre sea lo mismo, porque el paciente se pone mal o se pone mal. Eso sería como nuestro, pues el máximo que podíamos tener, que en este momento se ha abierto 16, o sea, es decir, que se han abierto 6 camas más, 6 box más, que se han tenido que preparar porque no había monitores ni había respiradores necesarios, y además de eso se ha abierto otros servicios en el propio hospital donde tenían los pacientes de cirugía, por ejemplo, ambulatoria, que en nuestro hospital se llama pues, la CMA, y en la REA, e incluso al principio en el quirófano, para poder intubar a los pacientes que eran necesarios por la situación en la que estábamos, donde había respiradores, ¿no? Y se han estado usando pues respiradores de los quirófanos, respiradores de transporte y todo lo que estaba en nuestra mano para poder dar servicio, para poder ayudar al máximo de personas. La semana siguiente ya teníamos hielo prácticamente en la urgencia, teníamos habilitada una sala de espera para derivar pacientes con camilla. Si normalmente la urgencia vienen 230, 250 pacientes diarios, cuando empezó todo esto disminuyeron los números de pacientes, a lo mejor a 100 menos, 120, 130, 140, pero de esos 130, 120 eran de este tema. Yo creo que se alarmó la población en general y es verdad que venían casos muy leves, o sea, a lo mejor no necesitaban ir a las urgencias de un hospital y sí se colapsó por eso, porque todo el mundo que creía que tenía algún síntoma pues fue al hospital y es verdad que con el tiempo la población se concienció y dejó de venir, tuvo miedo de pillar alguna enfermedad o incluso el coronavirus en el hospital y dejaron de venir los casos leves. Y los casos graves, pues sí, tuvimos muchísimos personas que llegaban a urgencias, de verdad eran urgencias, o sea, esas personas necesitaban atención urgente y sí tuvimos muchos casos. Ya llegó un momento que se saturó de tal manera que aparecieron camas, sillones y puestos donde no nos podíamos imaginar jamás que hubiese allí pasillos, halls de rayos, donde no podíamos pensar. Y luego, por ejemplo, en las camas de UBI, claro, eso no puedes ponerlo en un pasillo. Una cama de UBI no se puede generar en cualquier sitio del hospital. Claro, entonces de repente servicios que nunca eran de UBI, pues por ejemplo como la reanimación, que era lo más parecido quizás a una UBI, o por ejemplo la cirugía mayor ambulatoria, que es como una zona que, pues allí pusieron también camas de UBI, en los quirófanos, donde realmente antes se operaba, pues de repente había camas de UBI. La verdad que no sabíamos dónde ubicar a los pacientes porque teníamos una gran carga de trabajo, muchísimas personas que tuvieron que esperar en silla de ruedas. En nuestro hospital no llegamos al caso de estar por el suelo como en otros hospitales, pero sí de estar a lo mejor 2 días en una silla de ruedas esperando a una camilla, sí hubo muchos casos. Al final vas viendo cómo el hospital poco a poco se va colapsando
Mi planta era una de las últimas, por el tipo de paciente que teníamos, una de las últimas que se hizo COVID. Y ibas viendo como todas te iban rodeando y al final te toca. Es que no, pero al final llega a tu planta. Y esos son los días que sí que vas viendo como cifra, pues empiezas por 200 casos, de repente 400 y un hospital de más de 1000 camas está con la sala entero de COVID. Eso, mucha impotencia. Al principio era un caos porque lo pasábamos fatal, porque tuvimos que cambiar los protocolos de toda la planta, intentar separar la zona limpia de la zona sucia, no sé, es que claro, de repente era una forma de trabajar totalmente diferente a lo que estábamos acostumbradas desde hace años, pero nosotros y la gente nueva que venía, que también lo pasaban fatal. Es que no había una preparación previa, la falta de personal, la falta de material del que se habla, no viene de ahora, viene de mucho atrás, lo que pasa es que claro, son cosas que mientras pues tú te vas yendo a una planta, coges un material que necesitas, vas buscando y te vas apañando porque no hay este colapso. En el momento que se empieza a colapsar, cuando te das cuenta que el material ya no da más de sí, ya no se puede compartir en plantas porque todas las plantas lo necesitan. A finales de febrero nos llegó a nosotros un procedimiento de cómo manejar a estos pacientes. No se daba la importancia desde la dirección del servicio al tema. No, de hecho, se animaba a no usar los equipos de protección individual. O sea, no se animaba a usarlos por si acaso. Y ese probablemente ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido a nivel mundial, no solamente en España. Recuerdo en las 2 últimas guardias, todos los pacientes que nosotros atendimos, la información que nos entraba desde nuestra central eran pacientes de diverso origen, es decir, paciente con dolor de pecho, paciente que ha perdido el conocimiento, tal. Preguntábamos si era sospechoso de COVID, entonces no lo llamábamos COVID, le llamábamos coronavirus, que si era sospechoso y decían no es sospechoso. Bueno, pues en esas 2 guardias, todos los pacientes que yo atendí, que fueron 2 guardias tremendas de no parar en las 24 horas. Todos los pacientes que yo atendí, excepto una chica que se cayó rodando por las escaleras en su casa, todos eran luego coronavirus positivos, eran todos casos de COVID, ¿no? Entonces, claro, entrabas a las casas sin protección, tú entrabas a cuerpo gentil, entrabas ahí y cuando entrabas y te decían, no, es que lleva 2 días con fiebre, bueno, ya habías tocado cosas y tal, ahora te volvías a salir fuera y entonces a ponerte el equipo, ¿no? El equipo que teníamos, que tampoco es que fuera maravilloso. Y aparte de que no fuera maravilloso, había un defecto también muy grande, y es que es otra de las causas por las cuales hay más de 50.000 sanitarios contaminados en este país. Contaminados, contagiados y muchos de ellos enfermos y algunos grandes compañeros y amigos incluso fallecidos, ¿no? Yo como sanitaria, yo esperaba que desde la Comunidad de Madrid o desde el hospital en el que yo trabajaba se nos diera unos protocolos. Yo estuve mucho tiempo, tenemos un correo corporativo en el que yo estuve mirando día tras día, porque encima yo estaba con 1/3 de jornada, eso quiere decir que iba a trabajar un día cada 5, un día cada 6, y yo, a ver si yo no me estoy enterando de algo por esto. Lo lógico es que nos habían informado en el correo corporativo de cómo se iba a seguir, los pasos que se iban a dar y cuáles eran los protocolos que estaban activos para este tipo de situación. Eso nunca llegó, nunca se supo, los protocolos, una vez que llegó, se ha ido improvisando. Y entonces nuestra inquietud era eso, saber cómo vamos a reaccionar, no teníamos nada claro. Preparados nunca estuvimos. Empezamos a notarlo ahora, pero la falta de material siempre fue brutal. Es decir, que sobre todo en lo gordo, cuando lo pasamos peor, la falta de material era muy alta. Y de aparataje lo mismo, o sea, pues lo de las UBIs, lo del personal. O sea, claro, hubo un momento que ya no había gente para trabajar. Al principio hubo un par de días que teníamos material de usar y tirar, pero esto se agotó rapidísimo porque no esperábamos tener tantos pacientes con coronavirus. Luego hubo una época bastante larga, como 3-4 semanas, en la que íbamos con ropa de pescar, bolsas de basura, un poco lo que teníamos. Entonces ahí estábamos, la verdad que nos sentíamos desprotegidos, ¿no? Porque no teníamos los EPIs adecuados.
Y es verdad que ya a partir del mes y medio del primer contacto con los pacientes, pues fue cuando nos empezó a llegar los EPIs un poquito más especializados, como los monos, gafas estancas, mascarillas. Ahora por suerte podemos usar una mascarilla por turno. Antes teníamos que reutilizar durante varios turnos porque no había. Al principio sí que trabajamos con miedo, pero porque, claro, es que no teníamos la protección que considerábamos que teníamos que tener. Entonces es verdad que al principio sí que íbamos un poco a la aventura, porque además el protocolo cambiaba de un día para otro. O sea, si había mascarilla buena, había que llevar la mascarilla buena. Pero de repente, cuando el stock de mascarillas buenas bajaba, ya no importaba, ya podíamos ir con una mascarilla quirúrgica. Entonces, las quirúrgicas son las malas, ¿sabes? Vamos a decir entre comillas, que decir, son, en teoría sí que protegen, pero protegen al que tiene la enfermedad, o sea, de contagiar a los demás, pero no protegen si tú respiras ese aire. O sea, si tú esas gotas se te caen en la mascarilla, no te están protegiendo. Entonces, bueno, dependía, el protocolo era en función de lo que había. Entonces, si tenías mono, pues el protocolo era usar mono, pero si no había monos, pues ya podíamos ir con una bata finita de no pasaba nada. Uno de los grandes problemas fue que no hubo una formación adecuada. No hubo formación. Yo desde el ébola no habíamos vuelto a tener, a mí nadie me había vuelto a decir ni cómo se quita ni cómo se pone un equipo de protección individual. Y ahí es donde hemos caído todos. La UCI en ese sentido, digamos, hemos sido unos privilegiados. Y lo digo porque sí que es cierto que nosotros, aunque hemos estado, o sea, y estamos, y bastantes casos, intentamos, pues eso, usar un EPI y a lo mejor estamos 4 horas y pasamos de un boss a otro, de un boss a otro, de un boss a otro, porque los pacientes además están inestables y tenemos que estar muy, muy con ellos y estamos mucho tiempo con el EPI sin podértelo quitar y nos hemos mareado, nos ha dado ganas de vomitar, que eso les habrá pasado a la mayoría de nuestros compañeros en varios lugares. Sí que es cierto que en otros servicios y en la urgencia, que me parece el sitio, o en atención primaria, que eso es brutal, que no tengan ni siquiera mascarilla ni guantes las necesarias, porque no vale con una quirúrgica, o sea, ellos tendrían que tener una mascarilla mejor, o sea, con mayor protección. No hemos tenido las medidas necesarias de protección, vamos, porque es que no eran las que teníamos que tener. Teníamos que tener suficientes batas, suficientes monos, suficientes mascarillas, suficientes gorros, cazas y todo lo que tendríamos que haber tenido necesario, pero no lo hemos tenido. Y no puede ser que estemos reciclando mascarillas como se estaban haciendo en la mayoría de los sitios. Nosotros, gracias a Dios, podemos usar una mascarilla al día. Ha sido casi 1 de cada 4, cada 5 de los contagiados por coronavirus son sanitarios y la mayoría son gente joven. Es verdad que lo pasa de diferente manera, depende de las patologías que tienen. Algunos graves, pues sí, como en todo, y algunos han fallecido también, ¿verdad? Era el miedo a no ser capaz de soportarlo, porque claro, nosotros sobre todo al principio, cuando empezamos a trabajar con los equipos de protección, lo que tenías era mucha inseguridad. Era mucha inseguridad porque no podías pensar con claridad, porque claro, no estás acostumbrado, estamos acostumbrados a trabajar con aislamientos, pero no de esa envergadura. Es un poco difícil, ¿no? La comunicación, ellos no te ven, solo te ven los ojos, entonces es verdad que hay algunos que pues se asustan un poco o no hace una relación muy cercana. Sobre todo también pues el que se limita, ¿no? El número de visitas a los pacientes, tampoco, hombre, si lo necesitan, por supuesto que entramos a las habitaciones, pero también se ve un poco más limitada las visitas por nuestra parte. La UCI, el problema, nosotros estamos acostumbrados, digamos, a la perfección, por decirlo de alguna manera, y porque es así, o sea, somos una enfermera para 2 pacientes y eso supone que estamos, o sea, imagínate, al milímetro, o sea, les cuidamos súper bien. Y el estar expuesto a estar con un traje que las cosas no te salen de la misma manera, que no lo puedes hacer todo lo bien que a ti te gustaría, ¿no? Y que no puedes estar continuamente entrando porque no tienes, digamos, el EPI necesario, sino que tienes que hacerlo un poco sin poder entrar al boss, intentar a ver cómo lo haces, cómo no lo haces. O sea, hemos tenido que reorganizar nuestra forma de trabajar
para cuidarles lo mejor posible, y eso para nosotros también ha sido un estrés añadido. Aparte de la incomodidad, dan muchísimo calor, son como saunas andantes que cuando te los quitas te da una libertad, porque es que las mascarillas, las orejas, las gafas, te deja toda la frente marcada. Entonces, no solamente la carga de trabajo en sí, sino que es que son muchas horas con ese EPI puesto, cuando se tiene, que en otras veces hemos tenido que improvisar, como ya se ha visto. La carga de trabajo, la carga psicológica, el estrés, el ver que los pacientes los tienes relativamente controlados y en 20 minutos se te ponen malísimo, el llevar los equipos de protección, el que no te contagies tú, todo eso al final te crea un cansancio enorme. Yo hacía turnos de 10, 11 horas, llegas a casa, te duchas y tampoco te da tiempo ni a pensar. Apenas dormía, no tenías hambre, estaba siempre con tensión, queriendo ir a trabajar en realidad, porque no pienses que es una sensación de que me quiero quedar en casa. Pero sí que vas con ese cierto miedo de qué me encontraré hoy, qué me podré poner o qué historia voy a vivir hoy en el trabajo. Hay mucha gente que tiene encima en su propia familia gente grave o que ha fallecido, y eso, claro, pues es imposible de sobrellevar y es complicado, la verdad es que es complicado, y además ir a trabajar, exponerte sabiendo que te puede llevar a esa situación a ti o a tu familiar, que es aún peor. Yo di positivo, me di de baja y los días antes yo decía, yo no sé si voy a dar positivo o me voy a tener que quedar de baja por el estrés que estoy pasando. Porque no descansabas, te venían, a lo mejor estás en la planta y te venían 6 ingresos a la vez a la planta, uno tras otro. No te da tiempo ni para tomar agua. En el trabajo, pues coronavirus. Llegabas a casa, las noticias coronavirus. Mi familia, que en mi caso pues no vivo con ellos, ¿no? Ellos viven en Canarias, pues lo normal, preguntando en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, coronavirus, y yo estaba totalmente saturada. Y sobre todo el que no sabíamos cuándo se iba a relajar la situación, eso era como lo más desesperante. Parece al principio, dices, esto no termina, porque claro, llegas y cada día hay más. Cada día y al día siguiente, pues vienen otros 100 y otros 100 igual. Y madre mía, ¿y esto cuándo acabará? Ha sido una situación como de guerra, y es que es así, es real, ¿no? O sea, lo importante realmente ha sido, sobre todo antes, ¿no? Porque ahora ya estamos mejor, era salvarles la vida a la gente. Luego ya, pues ir intentando solucionar las cosas como mejor hemos podido, ¿no? O sea, poquito a poco, pues intentar que eso mejorase. La UCI como tal sí que tiene respiradores que son buenos, por decirlo así, o de mejor calidad, no es que los otros sean malos, o sea, sino que sirven para lo que sirven, ¿no? Y los otros pacientes, pues poco a poco han ido teniendo respiradores mejores porque se han ido comprando, se han ido, bueno, pues pudiendo hacerlos, y cuando se han tenido, pues se les han cambiado, o cuando hemos tenido hueco en la UCI, pues nos los han, digamos que iban trayendo a nosotros, digamos, los enfermos que estaban en la otra UCI, por decirlo de alguna manera. Hay gente que ha estado 25 días en la UCI y ha salido. Por desgracia, pues muchos de ellos, si ya llevan tanto tiempo, si no mejoran, si no evolucionan, y a veces es que están tan graves que bueno, pues que a veces, claro, fallecen porque la situación es de gravedad. Pero bueno, o sea, que pueden estar el tiempo que sea necesario y que se decida, no porque estén más tiempo van a decidir que no sigan adelante, sino dependerá de su situación, de su gravedad, de si su cuerpo, sus órganos vitales y todo, pues van tirando para adelante. Ingresé el día 21 de marzo y empecé 3 días antes, o sea, empecé el día 17 o 18 de marzo con cuadro de fiebre. Fiebre era mi síntoma. Fiebre, dolor de cabeza y vamos, malestar general y demás, ¿no? Yo fui al tercer día al hospital, pero no porque me encontrara especialmente mal, sino porque me acuerdo que fue un amigo, un compañero, que me dijo, oye, venga, vete al hospital, y me fui el día 21 a hacerme la analítica y la radiografía. Y estando ahí en el hospital tuve una pérdida de conocimiento,
y nada, me hicieron una radiografía y tal, tenía una neumonía bilateral y bueno, pues me ingresaron para tratamiento. En ese momento todavía no estaba yo nada más que la fiebre, había tos, pero muy poca tos y bueno, no estaba mal. Ya fue el día 24, fue cuando realmente me puse francamente mal. O sea, ya la noche del 23 al 24 fue una cosa tremenda. Pasó una noche horrorosa y todo el día 24 pues estuve francamente jodido. O sea, y me acuerdo que hablé con 2 amigos que eran intensivistas, hablé por teléfono y les conté cómo estaba y me dijeron, no, hay que hablar con los de la UBI porque te tienen que meter a la UBI ya. Y así fue. Y recuerdo que cuando me bajó la médico intensivista a verme, que nos conocíamos, me dijo, Salvador, te voy a tener que intubar. Y recuerdo que me dijo, dice, no tengo camas, pero no te preocupes. Y ya no me acuerdo de nada más. O sea, ya me dieron de sedar, intubar. Y cuando amanecí había ido al hospital del sureste de Arganda y cuando desperté estaba en el hospital Puerta Hierro, con lo cual yo te quedas totalmente descolocado, pues no sabes, estás con un tubo en la garganta, no puedes hablar, con lo cual tampoco puedes preguntar y entonces la gente te empieza a hablar, te dice te empieza a decir la típica frase, tranquilo, tranquilo, y dices, ¿por qué tengo que estar tranquilo? Déjame que esté nervioso, no me digas que esté tranquilo. Y alguien me dijo, estás en la UBI del Hospital Puerta de Hierro. Y yo decía, ¿qué hago yo aquí en el Hospital Puerta de Hierro? ¿Qué pinto yo aquí? Entonces, como me dolía todo el cuerpo, yo pensaba que no recordaba lo que me había pasado. Y pues sinceramente pensaba que tenía un accidente de tráfico. Y entonces, como era el Hospital Puerta de Hierro, que está muy cerquita de la Universidad Francisco de Vitoria, pues pensé, tiene un accidente de tráfico yendo a la universidad. Y ahí fue cuando me entró el pánico porque mi hija estudia en la universidad y mi mujer está haciendo un máster también y a veces íbamos los 3 en el coche, con lo cual empieza a entrar el pánico pensando pues yo ni me acordaba de que las clases estaban suspendidas ni nada, o sea, no me acordaba absolutamente nada. Entonces, lo único que pensaba, pues, y a ver si mi familia iba conmigo en el coche. Y me acuerdo que intentaba agarrar la mano de una enfermera, intentaba dibujar en la mano con el dedo letras, intentando escribir ahí mi familia, preguntando por mi familia. Y nada, hasta que alguien, ahí me llamaba la atención ver a la gente, estás con las drogas de la sedación y no te enteras muy bien de nada. Pero me llamaba la atención ver a la gente con pantallas y con gafas de protección y demás. Me llamaba muchísimo la atención. Y oí algo de coronavirus o COVID o algo así. Y fue cuando dije, ostras, y fue cuando empecé a recordar el tema ese. Y hasta que ya me quitaron el tubo, ya fue cuando ya puedes empezar a hablar y ya puedes preguntar, ¿no? Y empezar a enterarte bien de aquello. El hecho de que seas un paciente infectocontagioso significa el personal limita las entradas, porque cada vez que entran se tiene que poner equipo de protección individual. Entonces, no es como cuando estás ingresado a una planta normal, que incluso tú puedes salir o alguien puede salir al pasillo, ¿no? Es que la puerta está cerrada continuamente. Es algo, yo cuando ya empecé a dar pasos ahí en la habitación, el límite era la puerta. La habitación era muy amplia, tenía 7 metros de larga, pero ya ahí entendí lo que supone estar en una prisión. O sea, porque el límite es la puerta. Tú no puedes pasar de la puerta. Yo no tenía una limitación de una cancela o un cerrojo que te cierra la puerta. Le podía abrir la puerta y salir, pero no. Yo soy consciente de que si salía ponía en riesgo a mis compañeras y compañeros que estaban trabajando allí cuidándome, ¿no? Pero claro, el límite es la puerta. Y eso sí te hace comerte la cabeza mucho.
durante un montón de horas que estás ahí, te apetece llamar por teléfono a un montón de gente, te aburres de ver la televisión, te aburres de leer, te aburres de todo, ya no sabes qué hacer, ¿no? Y entonces empiezas a pasear. El paseo pues es un... O sea, yo los últimos días recuerdo que hice hasta 2 kilómetros ahí dentro de esa habitación. Pero claro, ¿cuántas vueltas tienes que hacer con 7 metros de largo para hacer 2 kilómetros ahí? O sea, terminabas con la cabeza un poco grillada, ¿no? Entonces, la sensación, yo me imagino a un paciente que estuviera malito en ese momento, en esas horas, en las que, aunque tienes el timbre, ya no puedes llegar ni a coger el timbre, porque a mí recuerdo de haberme pasado al principio, cuando no tenía fuerzas para nada, de haber tocado el timbre y que el timbre se va unido a un cable, se sale de la cama y ya te quedas incomunicado, ya intentabas llegar y no llegabas al timbre. Y era desesperante aquello, ¿verdad? Porque decías, pero claro, necesitabas, fíjate, cosas tan tontas como que alguien te trajera la botella para hacer piso, que alguien te trajera la cuña para hacer caca. Pues eso podía ser perfectamente que me ahogo y no puedo hacer nada, no llego al timbre, ¿no? Entonces yo me imagino que esa situación debió ser muy desesperante para mucha gente. Luego, hablando con la gente allí en el hospital, te contaban que había en los momentos álgidos, pues hacían la ronda de la planta, y cuando iban de aquí para allá, pues a lo mejor había un fallecido. Pero cuando volvían de allá para acá, volvían a entrar y había otros 2 o 3 fallecidos, ¿no? Eso debe ser muy, muy duro. Muchos ingresaban sin saber que iban a quedarse ya ingresados. Y claro, fuese como fuese, siempre ingresaban solos. Solo algunos pacientes muy, 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 muy concretos podían ingresar acompañados y se confinaba al acompañante. O sea, el acompañante, si entraba, no podía salir hasta que se fuese de alta o falleciese el paciente. O sea, que no era en plan que podían entrar como tipo visitas. No. Allí el que entraba se quedaba. Entonces, claro, es que era muy complicado porque los pacientes lo han pasado, o sea, francamente mal, porque además tenían mucho miedo, porque al principio, cuando las cifras de mortalidad eran tan altas, a ver, ellos también se enteraban de que esas cifras eran así. Entonces, claro, la gente lo vivía con mucho temor. Y luego la soledad de estar allí, que mucha gente sí que tenía su móvil y hacía sus videollamadas con su familia, o bueno, tenían un cierto contacto, pero claro, muchos es que no podían coger el teléfono porque igual eran abuelos mayores que no manejaban el teléfono o estaban malitos. Es que también está esa versión, que las familias también lo han tenido que pasar fatal, porque es verdad que simplemente tenías una llamada telefónica del médico al día donde te decía pues cómo iba la cosa, para bien o para mal, y poco más. Entonces, claro, es verdad que esa soledad que vivieron los pacientes me parecía brutal. Los pacientes, es verdad que ante la incertidumbre de qué es lo que me va a pasar, cómo es, y cómo evolucionan a tan mal en poco tiempo, tampoco. Sobre todo el problema de los pacientes en la hospitalización, en la UBI, en la urgencia, es verdad que también, pero suelen estar menos tiempo, es el no estar acompañado por un familiar. Al final, pues han utilizado videollamadas con tablet o con el mismo móvil del personal sanitario para poder hablar si el paciente podía estar comunicado. Al principio tampoco podíamos dejar que la gente viniera porque la verdad que como era tan alto el índice de gente que fallecía, claro, que tampoco podías tener la planta llena de acompañantes porque el riesgo era muchísimo más alto y aparte no teníamos equipos para ponerles, porque no teníamos equipación para nosotros, no podíamos vestir a toda la gente que quisiese pasar a las habitaciones. Entonces, claro, es que al final también es un problema de material, incluso eso. Estás muy molesto por un montón de cosas, ves que no te puedes mover porque no tienes fuerzas para nada. Ves que joder, pues que dependes para todo, dependes de alguien, ¿no? O sea, no puedes beber agua cuando a ti te da la gana, no puedes moverte porque no tienes fuerza, te duele todo el cuerpo y te quieres mover en la cama pero no te puedes mover. Entonces piensas sobre todo en la supervivencia, no piensas en mucho más. La primera necesidad que tenía, que era el saber cómo estaba mi familia, pues esa me la solucionaron a los 2 días de despertarme, porque vino una enfermera y me dijo, vamos a hacer una videollamada con eso que hemos visto algunas veces en televisión, ¿no? Que iba alguien del hospital con una tableta y te conectaban con la familia, y aquello fue tremendo.
esa conexión primera fue tremenda. No sabía yo todavía no sabía cuántos días había estado ahí en el hospital. Yo creía que llevaba meses ahí en la UCI. Y cuando te conectan con mi mujer y cuando me conectan con mi mujer y con mi hija, bueno, fue una necesidad de verlas, de hablar, de enterarte de todo. Te entra también te falta algo muy importante, que es cómo lo han vivido ellas, ¿no? En esos días, qué es lo que han vivido. Eso duele también. Sobre todo también pues el que se limitan, ¿no?, el número de visitas a los pacientes. Tampoco, hombre, si lo necesitan, por supuesto que entramos a las habitaciones, pero también se ve un poco más limitada las visitas por nuestra parte. Y pues en la medida de lo que podemos, pues les ayudamos, ¿no? Pero sí se ha visto un poquito, no podemos tener la misma relación que antes, vamos, igual que en nuestra vida diaria tenemos que tomar unas medidas y unas distancias, pues en el hospital también. Intentar poner en contacto pues para que vean que están bien, ver a las familias, que también eso da impulso. Y si no, pues con la misma personal sanitario, con la gente, las enfermeras, las auxiliares, que son las que más tiempo pasan en contacto directo con el paciente, pues el estar pues intentando animar. Era tal la demanda y era tal un paciente que entra, otro que se va, otro que fallece. O sea, que es que no había tiempo para dedicarle a ellos a nivel anímico. Mis compañeros, sobre todo, que es los que más lo han vivido, porque yo ya me di de baja y no he vivido tanto a lo mejor como ellos, pero de decir, teníamos a este paciente bien y a la hora morirse. Es que, o sea, ya ni UCI, es que se moría. Pues estaba bien, estaba estable, tenía unas constantes bien, respiraba bien, estaba hablando con nosotros, el hombre se sentía genial. Ya a la hora se ahoga, que se muere. O encontrártelo muerto. Nosotros me han contado un caso de un paciente que pasaron por la habitación, le saludaron, estaba el hombre bien, fueron a pinchar a otra persona y cuando volvieron el hombre se había muerto. Yo recuerdo pacientes en los que, de esos días que trabajé, que tenían niveles de saturación muy bajos, y eso me ha pasado a mí, yo lo he visto conmigo mismo, y es que puedes tener saturaciones muy bajas y no tener sensación de que te ahogas. A diferencia, por ejemplo, de un paciente con una bronquitis crónica o una neumonía bacteriana o con un cáncer de pulmón, que tienen, en cuanto se desaturan, tienen sensación de disnea, de falta de dificultad respiratoria. En esta, curiosamente, lo que pasaba era eso, es que tenías niveles de saturación muy bajos, pero no tenías sensación de que te ahogabas, ¿no? Y eso es jodido, porque claro, en cualquier momento puedes perder el conocimiento y puedes morir, lógicamente. Ya sean muchas o sean pocas, lo de las pérdidas es difícil. Es difícil porque además es con todos los días bastantes y la verdad es que no se asimila. Ya te cuesta, porque en la urgencia se intenta en la medida de lo posible y la tasa de muertes en la urgencia normalmente es baja. Hay 1, 2, 3 al mes, y ahora ha habido más. Es difícil siempre, pues ahora más, sobre todo porque los pacientes mueren solos de familia, acompañados por sanitarios, por personas que están ahí, que al final eso en la sociedad todas estas muertes pues va a suponer un problema psicológico para las familias, de no poder despedirse, tanto por un lado como por el otro. Es difícil. La verdad es que toda muerte es difícil, pues ahora en estas situaciones más. La verdad que era muy triste. Era muy triste esas situaciones, es lo que peor se vivía. Y luego las historias, porque por ejemplo teníamos matrimonios ingresados, que claro, es que es una enfermedad que se transmite de persona a persona, con lo cual es muy fácil que si tú vives con tu mujer o con tu hija o que se os lo peguéis entre vosotros. Entonces, claro, pues casos de pacientes, pues que igual estaban 2 y uno se moría. Recuerdo que con Pera Navarro, con el actual director general de tráfico, tenemos muy buena relación en la asociación con él.
Y me acuerdo cuando llegó a la Dirección General de Tráfico, una de las cosas que quiso es que no le pasaran el número de fallecidos, sino la lista de los fallecidos. Eso es algo muy importante. Cuando tú pones nombre a la gente, lo ves de una forma diferente. No es lo mismo hablar de 300 muertos que hablar de José, Juan, Pepe, Manuela, Carmen, Jimena, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Se criticaron mucho las campañas de la DGT, aquellas en las que salían imágenes muy fuertes, muy dramáticas, pero es que la vida es así. Es que no hay otra cosa. Hablando con la mujer de un amigo mío que falleció, te das cuenta de que yo cogí el camino de los que salían, pero que podía haber estado perfectamente metido en el cajón, porque si oyes a su mujer contar la historia de su marido de los días primeros, era muy similar a la mía, muy similar. Los dos fuimos al tercer día al hospital, los dos nos pusimos malos al cuarto día estar ingresados, o sea, todo muy igual, todo muy igual. Yo tiré para un lado y él tiró para otro, ¿no? Entonces, bueno, es jodido. Yo lo tenía claro cuando vi la noticia. A mí, si lo llegara a poner aquí, yo no voy a la tele, no voy a ningún lado, directamente voy a comisaría, denuncio a la comunidad y que se encarguen ellos de solucionar el problema. Aquí nadie sabe lo que trabaja cada uno. Nosotros estamos en primera línea y porque nos toca y porque queremos. Sobre todo con mi hijo, ¿no? Lo noté y es lo que más rabia me da. Porque este es un barrio, yo vivo en un pueblo pequeño y en mi barrio es pequeño, más pequeño todavía. Y sí que noté que, por ejemplo, los niños del barrio, los padres, cuando nosotros llegamos con el niño, lo apartaban un poco. Yo a nivel personal no me quejo ni lo más mínimo, todo lo contrario. La verdad que, aparte que me siento muy apoyada, me ayudan en lo que pueden. Pues siempre, en cuanto me subo por la ventana, si alguno me ve, ya me pregunta si necesito algo, si quieren que me hagan la compra. Tú llegas a tu casa, es tu refugio, digamos, donde ya te puedes relajar, ¿no? Un poco, intentar evadirte, encima te dicen cosas, pues la verdad es que, vamos, me parece inhumano. Yo, si me hacen algo así, no sé ni cómo me pondría, porque es que desde luego no se ponen en nuestra piel. Nosotros, que sabemos porque es nuestro trabajo y lo hacemos, yo creo que lo hacemos muchísimo mejor que ellos, y es que no deberían tenernos miedo, porque miedo me daría a mí ir al supermercado con guantes, que te tocas la cara, tocas el móvil, tocas aquello, te vuelves a tocar la cara. Gente que no lo conoce, pues miedo a eso, pero a nosotros no, porque nosotros mantenemos las medidas básicas de higiene. Yo creo que, bueno, hay casos concretos de gente, pues bueno, que tiene esa forma de verlo y que igual se creen inmunes a la enfermedad y que igual son ellos los que lo tienen y están insultando o echando el edificio al sanitario, y que luego igual en un futuro se encuentran ellos en la cama y es ese mismo sanitario que les tiene que atender. Son ironías de la vida. El país sigue adelante no solamente por los sanitarios, por toda la gente que ha ido a trabajar, porque si nadie hubiéramos ido a trabajar, la economía ya está mal, estaría hecha polvo. A mí mi trabajo me encanta, siempre he ido a trabajar súper contenta, porque gracias a Dios es un trabajo para mí espectacular, pero que estos días han sido muy duros, tener que ir a trabajar y ir a trabajar sin querer ir a trabajar, porque sabías que te estás exponiendo, que estás exponiendo a tu familia y es complicado, ¿eh? Y ver que pues igual también que estás trabajando y que no siempre las cosas salen bien, que muere mucha gente, que nos gustaría poder hacer nuestro trabajo mejor. Yo soy Amaya Gómez Calvo, soy psicóloga, soy especialista en tratamientos familiares, trabajo mucho habitualmente con violencia de género, estoy trabajando en el dispositivo que habilitó el Consejo General de la Psicología para el Ministerio de Sanidad, y estamos atendiendo por llamadas telefónicas a toda la población española. La verdad es que ayuda psicológica está a disposición de todo el personal, por lo menos de nuestro hospital, no sé de los otros, pero de nuestro hospital desde la primera semana. Por todo, por el estrés, por la carga de trabajo, porque luego añadimos, aparte de todo el estrés que tenemos en nuestro día a día, es que vuelves al estrés y te metes y te encierras en tu casa, que no es como otras veces normalmente, que puedes tener un día malo en la urgencia o en el hospital y tener mucha carga de trabajo y tener días de estrés.
que se termina de allí y dices, me voy a tomar una cervecita con mis amigos, con mi pareja, o me voy a tomar la cena y desconectar. No, es que aquí ha sido de meterse del hospital a una casa encerrada, que pone la televisión y solamente oye el coronavirus. Personalmente no he acudido a ningún especialista, pero sí en casa me he relajado, me he iniciado en el yoga, en la meditación, he buscado la forma de relajarme. Imagino que habrá compañeros que por supuesto habrán necesitado ayuda psicológica, porque la situación que vivimos fue brutal. O sea, se veían muchas cosas, muchas situaciones, muchos pacientes en las que de verdad tú te quedabas con un mal cuerpo y afectada. Es verdad que al principio nos hubiese hecho falta a todos, porque al principio nadie sabíamos manejar ese cruce de sentimientos, de sensaciones que pasaban por nuestra cabeza. Pero claro, luego progresivamente, claro, también te vas adaptando a la situación. Y claro, yo creo que como va a ser tan paulatino que vaya a desaparecer, yo creo que al final cada uno se va a curar a sí mismo como pueda. A ver, es verdad que cada uno lo va a gestionar de una manera y igual no es posible que todo el mundo sobreviva a ello sin quedar tocado. Pero bueno, yo creo que en general entre nosotros nos hacemos de psicólogos unos con otros un poco. Al final siempre estamos, claro, nuestro único contacto, mi único contacto con la gente es o con mis pacientes o con mis compañeros. Y al final todos estamos viviendo la misma situación. Entonces es verdad que al final nuestros propios psicólogos somos nosotros mismos. Y quien quiera ayuda la tiene, profesional. O sea que es verdad que en ese sentido no nos podemos quejar porque rápidamente el grupo de psicólogos se volcó para atendernos. Más adelante sí que vendrá donde necesiten apoyo, porque están viviendo situaciones duras. Es verdad que el perfil sanitario pues, siempre tiene estos ingredientes de ayuda a los demás y muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos por entregarnos a la causa. Ahora están en el momento de entregarse a la causa y están muy saturados. Es verdad que habrá algunos que estén enfermos, contagiados y que están ya empezando esta vulnerabilidad y dándose cuenta de pues, que han estado con mucha sobrecarga, pero muchos todavía no se han podido parar a pensar. No, es que no es que se asimile, es que lo trajas y ya está, pasa y punto. No se puede asimilar. Pues luego ya lo recapacitas, ahora lo piensas, lo intentas hablar con compañeros, te desahogas. Muchos tendremos o tendrán que ir a psicólogos o quien sea, ayuda, porque realmente es un palo muy duro. Y claro, muchos. Y este es el problema que estamos viendo ahora. Cuando dicen, no, si es que hay sanitarios, ahora están los sanitarios suficientes ya, pero los sanitarios estos van a volver a poder asumir otra carga de muertes tan grande como la que hemos pasado en tan poco tiempo, o no se puede emocionar, tiene que haber un margen para que nos podamos recuperar. Cuando decimos, no, pasamos a la fase 1, que ya hay sanitarios, si los sanitarios están y vamos a estar ahí y al final estaremos, pero emocionalmente estamos preparados para ello. O muchos sanitarios te tendrán que dar la baja y al final no habrá sanitarios que nos puedan curar, porque es que al final vamos a ser pacientes, porque vamos a caer malos, ya no sé si de COVID o de estrés, o emocionalmente vamos a acabar pues hechos papilla, porque estar viendo situaciones muy duras y no hemos tenido un tiempo suficiente de recuperarnos. Yo he trabajado en servicios de oncología y hematología y quiero decir que hay muchos pacientes que lo pasan muy mal, que son cuidados paliativos y que yo he visto morir mucha gente muy joven y entonces, bueno, yo es verdad que me hago una coraza y intento que no me llegue tanto, ¿no? O sea que como todos teníamos días mejores, días peores y además la situación de estar en casa después sin poder salir a darte un paseo para desfogarte y además, claro, que tenemos a nuestra familia, con lo cual nosotros también intentamos mantener el tipo porque esto es así. Entonces, bueno, supongo que a lo mejor después, pues no sé si necesitaremos ayuda, porque esto está siendo muy duro. Yo espero que no, personalmente, claro, pero porque creo que soy bastante dura, pero sí que es cierto que he tenido días que he estado mal. Intentar llegar a casa y desconectar y mañana pues me vuelvo a enfrentar a todo esto otra vez. Pero por lo menos intentar, ya lo hacemos en la vida diaria, que historias siempre tenemos. Es verdad que esta es una historia muy diferente porque esto no lo habíamos vivido nunca,
Pero bueno, pero historias en el trabajo siempre tenemos, y es verdad que tenemos que intentar no traernos a casa todo, porque entonces no podríamos trabajar como enfermeras, sería imposible. Había gente que me decía, oye, que el libro 4 días, a mí no me tengas 4 días en casa, que yo puedo ir a trabajar, descanso un día y medio, 2, y ya al tercero cuenta conmigo, es la única manera de salir y relacionarte con otras personas. Pero sí, psicológicamente sí que va a afectar a todos, a la sociedad en general y a los sanitarios en particular. Viene muy bien el ayudarles a que tomen conciencia de que necesitan tiempo también para ello, porque para atender a los demás tenemos que cuidar de nosotros. O sea, que tengan un momento de desconexión al salir del turno, que puedan hacer actividades agradables y que, pues por desconectar, también tienen un papelón con la familia, ¿sabes? Porque tienen miedo a contagiar a sus hijos, a sus mujeres, a sus maridos. Nos tocará, digamos, hundirnos cuando termine esto, ¿no? De momento estamos ahí aguantando y luchando para que todo pues salga bien. La verdad que me emocionaba y me daba orgullo, ¿no?, de formar parte de todo y que la gente te esté apoyando. Me daba muchísimas ganas de seguir trabajando. La primera vez que lo viví, o sea, de hecho, que salí a mi balcón, yo ese día me caían las lágrimas de la emoción. Nos animaba a seguir, nos da fuerza, que la gente está en casa y que está apoyándonos de una manera o de otra. Ya que empezamos los aplausos, fue mi última guardia. Llegamos justo a las 8 de la tarde a un aviso por la zona de Dicador. Justo a las 8 de la tarde. Yo no me acordaba de los aplausos, que habían dicho que la gente iba a aplaudir y tal. Y cuando paramos la ambulancia en la puerta donde íbamos, empezó el tema de los aplausos. Y te juro que creía que es que llevaban mucho tiempo esperando y nos estaban echando la bronca, porque otra vez que nos han aplaudido era para echarnos la bronca. Bueno, los pelos de punta, porque aquello era tremendo, tremendo. Lo que hace falta es que la gente piense que sí, que los sanitarios hacen su labor, lógicamente, pero que aquí hay que cuidarse todo el mundo. Si no, no funciona. La gente, igual que nos ha apoyado en los aplausos, cuando los sanitarios pongamos nuestra mano en la mesa, que nos vamos a empezar a mover para exigir medidas en la sanidad, que sean públicas, que tengamos los recursos suficientes, el personal suficiente, porque que esto no se olvide. Lo importante es que una vez que aplaudas, pues luego seas coherente y no hacer otras cosas para salir, evitar las argucias así un poco legales, entre comillas, de lo que se puede salir. Pues yo voy a comprar el pan. Hay que ser conscientes. Realmente hoy en día lo que siento es que más que aplauso, quiero que la gente sea responsable, que se quede en casa quien se tenga que quedar, que tome las medidas quien pueda salir en la calle, que nos hagan test a los sanitarios, que hagan test a la población. Y como encima sé que todas las miradas se fijan en mí y tal, no lo paso bien, pero la verdad que yo lo agradezco un montón, me parece un gesto muy bonito. Es verdad que yo creo que no solo nos lo merecemos los sanitarios, que no sé, que aquí hay mucha gente trabajando ahora mismo, pero sí que es emocionante ver que la gente te apoya en general. La verdad es que es muy, muy emocionante. Yo muchas veces hasta les digo a ellos que aplaudan, pero porque muchas veces me emociono tanto que me tengo que ir, o sea, prefiero que no me vean, porque es muy bonito. Sí. El domingo yo sabía que me tenían que hacer una analítica y una radiografía el día que me daban el alta para, digamos, salir con una fotografía hecha de ese día, el alta con esa fotografía, ¿no? Y entonces me acuerdo que el domingo por la noche le pregunté a la enfermera, digo, mañana tengo analítica, ¿no? Por el lunes. Y me dijo, no tienes. Y en ese momento fue uno de los peores momentos que he vivido yo allí en el hospital, de verdad, porque siempre había dicho, cuando la gente hablaba con él, con los amigos, me decía, bueno, ¿para cuándo crees que te van a dar el alta? Y yo siempre decía, digo, bueno, yo no me quiero plantear la fecha, me quiero plantear, bueno, pues un día menos, ya me queda un día menos, ¿no? Pero nunca no me quise plantear nunca, me van a dar el alta de aquí a 10 días o de aquí a 2 semanas, tal, ¿no? Pero sí, esa vez sí que me había planteado que yo creo que estaba todavía muy cantado y yo estaba convencido de que el lunes me iba a ir de alta.
y aquello me sentó fatal. Yo cuando llegó la médico por la mañana dije, digo, ostras, tía, digo, me has hecho polvo, digo, de verdad, sí, me has hecho polvo porque lo llevo fatal, lo de que no me haya dado el alta. Y el martes me hicieron analítica por la mañana, me hicieron la placa y luego vino una de mis antiguas alumnas que dijo, Salvador, que queremos hacer unas fotografías aquí para una cosa que estaban haciendo, me dijo, para un trabajo que estamos haciendo y tal. Y yo, bueno, pues vale. Y era, pues, estaban como haciendo una entrevista, la entrevista clínica, me estaban explorando y tal, y estuve haciendo fotografías. Y bueno, pues lo vi normal, ¿no? Al cabo de, pues no sé, las 2 horas o una cosa así, viene otra vez esta alumna y me dice, oye, mira, vamos a hacerte unas fotografías aquí vamos a salir al pasillo y te hago unas fotografías al pasillo. Y dijo, ¿al pasillo? Y ostras, claro, salir a la puerta. Había salido durante el tiempo que llevaba en la planta, había salido como 3 o 4 veces a hacerme pues, un par de escáneres y había hacer alguna prueba y tal, te sacaban en la cama. Y cuando salí me encontré a todas mis alumnas y al personal de la planta y todos aplaudiendo. Eso fue tremendo, porque joder, lo he conseguido. Tú sabes lo que es estar en la planta y desde la habitación cerrada escuchabas de repente que había aplausos y decías, ostras, otro que se va. A ver cuándo me toca a mí. Salir ahí al pasillo y que te estén aplaudiendo y que, bueno, me voy para casa, ¿no? Ya parece que esto lo voy a superar. Y nada, llegas a casa y ves a tu mujer, ves a tu hija, que te quieren abrazar, que te quieren, y dices, no me podéis abrazar, no nos podemos abrazar todavía, pero que las ves, eso es jodido, es un momento muy intenso.
Hola, soy Gonzalo y bueno, solo quería dar este mensaje de apoyo a todos los médicos, sanitarios y todos los que estáis día a día esforzando para que esto vaya más rápido. Y nada, que ya no queda nada. Un besazo a todos y fuerza, vamos a conseguirlo. Hola, solo quería daros las gracias por todo lo que habéis hecho y estáis haciendo por todos nosotros. Os mando desde aquí muchísima fuerza y no os rindáis. Agradecemos la labor tan importante que estáis haciendo los médicos. Sin vosotros no sé qué haríamos en esta situación. A los enfermeros, a todo el mundo que se dedique al ámbito sanitario. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo vuestro trabajo y esfuerzo. Vosotros sois los héroes y nosotros nos quedamos en casa para ayudaros. Muchas gracias por todo. Hola, me llamo Héctor y quería darle las gracias a todos los sanitarios que están cuidando de las personas que no pueden ver a sus familias. Os deseo suerte y que todo esto se pase pronto. Hola, me llamo Marina. Quiero daros las gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. Ya queda muy poco para vernos. Y cada uno estamos en nuestra casa, pero estamos más juntos que nunca. Muchas gracias. Nada, en primer lugar, darte las gracias por esta entrevista. Dar las gracias a toda la población que se ha concienciado, que ha sido responsable, que sigue siendo responsable, que eso nos ha ayudado muchísimo a nosotros los sanitarios, a que nuestro trabajo pues sea un poquito más llevadero, no tener tanta carga. Todo esto que te puedo contar ahora de tal y como está, es gracias a vosotros, o sea, es gracias a la gente que se ha quedado en casa. O sea, porque cualquier otra medida no lo hubiera solucionado. O sea, podíamos ser 300.000 enfermeras, podíamos tener 300.000 respiradores, podíamos tener 300.000 camas de UBI, hubiera dado igual. O sea, si la gente hubiera seguido en la calle, no se hubiese cortado la transmisión. Entonces, yo creo que hay que poner en valor ese gran esfuerzo que ha hecho todo el mundo para quedarse en casa. Espero que esta situación de alarma, de estrés, de toda la sociedad nos haga cambiar dinámicas que a lo mejor deberíamos cambiar todos desde hace tiempo, pero al final es como todo, hasta que no te dan el golpe en la cabeza. No dices, hostias, hay que cambiar, hay que ir a dar la importancia a las cosas que tenemos que dar importancia, a la familia, a los amigos. Espero que sea una lección de vida, ¿no?, para todos, porque al final poder darle valor a lo que tiene valor, ¿no?, a la salud, a la vida y a digamos que tu familia, a lo que más quieres, ¿no? Porque en realidad al final tener pues un coche mejor, un piso mejor, al final eso no te da la felicidad, ¿no? Lo que te da la felicidad es tu familia y que tu familia esté bien, porque en este caso es eso lo que queremos todos, ¿no? Que nuestra familia esté sana, que no tenga peligros, que pues saber que están bien y entonces, bueno, espero que aprendamos todos en general de esta situación. Mantén distancias, vete con tu familia, no te vayas con los vecinos a hacer fiestas, los botellones que se han visto. Eso es lo que nos duele realmente.
al principio te he dicho que tenemos una sanidad que creíamos que era muy buena, pero es una sanidad de mierda porque no la hemos cuidado, ¿no? Y eso hay que cuidarlo. O sea, si queremos tener una sanidad que nos pueda atender adecuadamente, hay que cuidarlo. Y no se está cuidando. No se está cuidando. Los servicios de urgencia de atención primaria están cerrados. Ahora hay médicos que se van de vacaciones y no se están cubriendo las vacaciones de esos médicos o de enfermeras y demás. Hay falta de personal. Hay que preguntarse por qué faltan médicos en España, cuando el año pasado se fueron 4.000 médicos afuera de España. El año 2019 se fueron 4.000 médicos españoles, se fueron a trabajar fuera de España. Entonces hay que preguntarse por qué sucede eso. Y eso sucede porque se maltrata al personal, igual que se maltrata en las obras, igual que se maltrata en los supermercados, igual que se maltrata en un montón de sitios. O sea, nos gastamos más de 350.000 euros en formar a un residente, que 350 y 500.000 euros cuesta formar a un residente, pero luego cuando terminamos de formar no nos quedamos con él. O sea, nos hemos gastado ese dineral, pero luego dejamos que se vayan. O sea, hay 1.500 residentes todos los años aproximadamente. La porrada de millones que supone eso, ¿no? Y cuando terminan, los maltratan. Y entonces se van. Porque ahora no es como cuando yo era joven, la gran mayoría de vosotros habláis inglés. Entonces tenéis grandes posibilidades de iros fuera. Y entonces dicen, yo voy a quedar aquí, me voy. Me voy a un sitio donde me quieran. Cuando se habla de los recortes sanitarios, solo se habla de hospitales, que también. Pero es que está la atención primaria, que es muy importante para nosotros. Y realmente, si invirtiéramos en sanidad, en atención primaria, ahorraríamos un montón en sanidad. Cuando dicen es que la sanidad tiene muchos gastos, efectivamente. Mantener un sistema sanitario es muy costoso y tiene muchos gastos. Cualquier material es carísimo. Pero si metemos ese dinero en atención primaria, nos está ayudando a prevenir enfermedades, nos está ayudando a coger enfermedades a tiempo. Eso quiere decir que hay menos gente que va a urgencias, menos gente que es ingresada, con lo cual más ahorro para la sanidad. Porque al final lo caro es la urgencia, lo caro es el ingreso y lo caro es una cirugía, que a lo mejor si se soluciona antes de llegar a eso, pues no hace falta esa cirugía, no hace falta esa urgencia, no hace falta ese ingreso y estamos ahorrando. Y estamos viendo que en los últimos años, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los centros de atención primaria se han cerrado los horarios, se han cerrado por las tardes, hay falta de pediatras, hay falta de médicos de familia, de enfermeros, y esto repercute en todo. O sea, es que cuando hablamos de sanidad no solamente es el hospital, que la gente va al hospital, a la cama, no, hablamos pues eso, de esa atención primaria. Y otra fase también en lo que no se está invirtiendo en España es en investigación. No se está investigando en España. No se está dando dinero a esa investigación. Estamos dando mucho dinero a nivel educativo para que la gente se forme, para que tenemos una gran formación como científicos, pero esos científicos los estamos echando fuera de España. Esos biólogos están yéndose fuera de España. Luego estamos viendo que consiguen logros españoles fuera de España. Que consiguen muchos logros los españoles, porque tienen mucha formación, pero están todas fuera de España, porque los gobiernos en España no han invertido en esa investigación. Y esto es muy importante ahora. El que consiga la vacuna del COVID, ese país se la va a rifar, va a estar puesto en el dólar, porque luego todo eso se vende. Y no es lo mismo tener que comprar y tener que apostar dinero aquí, a ver, para comprar, a ver a qué precio lo compro, es decir, yo tengo la vacuna, yo la vendo y yo me autogestiono. Luego desde la calma, quizás hacer una valoración igual más crítica de todo lo que ha pasado, pero yo creo que ahora no es el momento de la crítica, sino el de soluciones, y que lo solucionen, y que de verdad que a mí me gustaría mucho que dotaran a todo el mundo de mascarillas, y no mascarillas quirúrgicas de papel. Me gustaría que todo el mundo tuviera una mascarilla de protección, por si acaso, porque igual no todo el mundo se pone una mascarilla de papel, y ese que no la lleva igual es el que se puede contagiarte a ti. Entonces, bueno, no sé, me gustaría que de verdad tuvieran acceso a los test,
y a las mascarillas. No sé si será viable, igual en algún momento pues llega y de veras así, ya lo veremos. Ante una situación como esta, no se trata de hacer política, se trata de tener un objetivo común. Hay que tener un objetivo. Es lo que yo decía. Yo, en la unidad de cuidados intensivos, yo veía a un montón de profesionales trabajando con un objetivo común, que era yo. El objetivo que ellos tenían era yo. Entonces, todos se ponían de acuerdo en lo que tenían que hacer. Porque era un objetivo. Nuestros políticos no tienen claro el objetivo. No tienen claro el objetivo. Están pensando en sus votos. Entonces, el que está gobernando mete la pata. Cuando mete la pata, no reconoce que mete la pata. El que está en la oposición no ve nada más que las meteduras de pata, no ve las cosas adecuadas. A hostias todo el día. Bastantes hostias nos está pegando el virus como para que encima nuestros políticos se den de hostias a consecuencia del virus. Ánimo a las personas que lo están pasando mal a nivel de salud y a nivel económico, y que espero que la situación pues vuelva a ser normal lo antes posible. La sociedad en general, como la política, han tenido una oportunidad estupenda de trabajar en equipo, cosa que no han hecho. Entonces, espero que todos recapacitemos y de aquí salgamos más fuertes.